Las campanas de la catedral repicaban al amanecer en el centro de Aurias. Sin embargo, ya no eran sinónimo de esperanza, sino un recordatorio de que un nuevo día traía más hambre y padecimiento. Los comerciantes abrían sus puestos sin entusiasmo. Los agricultores volvían de los campos con la espalda doblada y en cada cara se podía ver el mismo pensamiento. ¿Cuánto más aguantarían la carga del rey Alaric? No obstante, la realidad era diferente en el palacio. El rey se despertaba rodeado de sedas provenientes de Oriente y copas de vino sin restricción. Cada banquete representaba una ofensa para la población, ya que en el salón real se tiraban manjares que ni los más adinerados de otros reinos habían tenido la oportunidad de probar, mientras en las aldeas se peleaban por el último pedazo de pan. Entre columnas doradas, su risa retumbaba como un cruel trueno y sus ministros, asustados, pretendían compartir su alegría. Alaric no se conformaba con posesiones materiales. También anhelaba una obediencia absoluta. Imponía castigos ejemplares a quienes se atrevían a alzar la voz. Un herrero se negó a entregar la totalidad de lo que había producido con su trabajo y, como advertencia, fue colgado en la plaza. Una mujer que suplicó clemencia por sus hijos hambrientos fue azotada hasta perder toda su sangre. Nadie lograba escapar de su furia, pero donde el rey percibía obediencia, en realidad se desarrollaba la conspiración silenciosa. La población había comprendido que la fuerza frontal solo intensificaba la ira de Alaric. No lo derribarían con espadas, sino con astucia. Empezaron a surgir murmullos en las tabernas sombrías, en las viviendas de adobe y en los rincones descuidados de los talleres. Aunque nadie lo decía en voz alta, todos compartían la misma idea. El rey tenía que caer y hacerlo sin gloria, como un perro traicionado por sus propios pasos. Uno de los primeros en concebir este destino fue Eldrin, un escriba del palacio. Su labor consistía en transcribir los decretos y escribir las órdenes del rey. Tenía acceso a los secretos del reino, así como a documentos que solo unos pocos podían entender. Simulaba ser un hombre gris, no visible. Sin embargo, cada palabra que copiaba quedaba grabada en su memoria como un arma futura. Él sabía que la corona no se quebraría a causa de un impacto externo, sino desde su interior. Liora, una joven boticaria, experimentaba en silencio con hierbas que, además de curar, podían provocar enfermedades de forma gradual. Esto sucedía en otro sector de la ciudad. Había presenciado la muerte de su hermano a manos de los soldados del rey, y desde ese momento su dulzura encubría un fuego indestructible. Aunque parecía una joven dedicada a su trabajo, en sus frascos de cristal ya se asentaban gotas de un veneno futuro. Nadie sospechaba de ella. Al mismo tiempo, en los pasillos del palacio, algunos nobles empezaban a dudar de la fe que tenían en el rey. Su arrogancia había traspasado todos los límites. Exigía tributos inalcanzables, mandaba ejecuciones arbitrarias y se burlaba de aquellos que pedían consejo. Los que en su momento lo respaldaron por conveniencia se dieron cuenta ahora de que su permanencia al lado del trono solamente podía llevarlos a la ruina. Aunque todavía no conspiraban, ya habían sembrado la semilla de la traición. Se hundía en sus placeres Alaric, ajeno a todo. Pensaba que los dioses lo habían seleccionado para gobernar eternamente. No obstante, mientras se servía vino y mandaba nuevas cargas a los campesinos, no notaba que su poder absoluto empezaba a desmoronarse desde el fondo. Los engranajes ocultos de su destino ya estaban en movimiento, y cada sonrisa que él daba representaba un paso adicional hacia la trampa que lo aguardaba. Las noches en Aurias se habían hecho largas y pesadas. Los marineros platicaban, entre jarras de cerveza aguada en las tabernas del puerto, acerca de un reino en el que la prosperidad se convertía en miseria por el poder de un solo hombre. Afirmaban que ningún poder era eterno, que incluso el mar más profundo escondía tormentas. Esas frases que parecían cuentos susurrados eran oídas por los campesinos y artesanos, quienes las repetían en voz baja, como si fueran oraciones prohibidas. Eldrin, el escribano, progresaba en su propio juego. Por meses había reunido duplicados secretos de los decretos reales, apuntando cuidadosamente las incongruencias en las normas, las firmas falsificadas y las órdenes ilegales que el rey daba en situaciones de embriaguez. Consciente de que algún día serían más cortantes que una espada, mantenía estos pergaminos en un cofre sepultado bajo el piso de su humilde hogar. Cada palabra podía ser utilizada para mostrar que el rey era el traidor más grande al reino que pretendía resguardar.
Por su parte, Liora se desplazaba entre sombras. Su botica era un sitio frecuentado, ya que los soldados del rey iban allí para buscar tónicos para su cansancio y ungüentos para sus lesiones. Nadie sospechaba que la joven prestaba atención a todas las rutas de los guardias, los nombres de los capitanes y el momento en que el rey se encontraba con mayor vulnerabilidad. Mientras tejía la red invisible que un día atraparía al tirano, Liora estaba rodeada de pócimas y aromas herbales. Alaric se volvía cada vez más arrogante en el palacio. Había tomado la decisión de incrementar los impuestos para costear el levantamiento de una estatua gigante de él mismo tallada en mármol blanco y que se erguiría en la plaza central de Valdoria. Mientras él organizaba un torneo para distraer a la nobleza, dispuso que los niños campesinos y artesanos trabajaran en su construcción. Para el pueblo esa estatua era el símbolo ideal de su opresión, un ídolo de piedra construido sobre lágrimas y algunos miembros de la corte empezaron a verse entre ellos en secreto. Dentro de ellos se encontraba Sir Dorian, un noble fatigado de simular lealtad. Había presenciado cómo el rey expropiaba tierras, causaba la ruina de familias enteras y se burlaba de los que le servían. Dorian entendía que la corona no se caería con un golpe de espada, pero sí podría tambalearse si sus cimientos eran destruidos desde adentro. Contaba con una fortuna y con contactos que le permitían actuar de manera discreta, brindando apoyo a quienes demostraban tener la inteligencia necesaria para conspirar sin despertar sospechas. Eldrin fue convocado por Dorian una noche, con el pretexto de que copiara un antiguo manuscrito. En ese lugar, entre copas de vino y velas parpadeantes, el noble le preguntó qué pensaba sobre la época en que vivían. El escriba, midiendo cada palabra, dijo que no es necesario tener adversarios externos para un reino que se consume a sí mismo. Dorian no sonrió, pero en sus ojos fulguró una chispa de complicidad. Ambos comprendieron, aunque no lo expresaron explícitamente, que habían reconocido al otro como parte de un destino compartido. En tanto, el rey comenzaba a revelar una faceta que pocos conocían. Pese a su poderío, en sus noches de soledad se le aparecían los fantasmas de la duda. Tenía sueños en los que era perseguido por campesinos y llamado a gritos por niños que pasaban hambre. Despertaba asustado y empapado de sudor, pero nunca le confesaba a nadie esos temores. En los banquetes, sus risas se volvían más estruendosas y sus caprichos aumentaban, como si el exceso pudiera anular el veneno que ya se estaba gestando en silencio a su alrededor. Por su parte, el pueblo parecía estar resignado. Cumplían con las órdenes, entregaban los tributos y permanecían callados ante la presencia de los soldados. Sin embargo, detrás de esa fachada de obediencia, los vínculos de complicidad se hacían más fuertes. Cada campesino que partía un pedazo de pan, cada artesano que daba una herramienta, cada mujer que comunicaba un mensaje oculto en medio de una canción popular, se volvía parte de una conspiración masiva sin nombre. Aunque nadie lo había dicho, todos lo percibían. El tiempo del rey se terminaba. Los meses subsiguientes fueron una sucesión de abusos cada vez más irracionales. El rey Alaric mandó celebrar nuevas festividades en conmemoración de su grandeza, a pesar de que las aldeas completas se quedaban sin provisiones para el invierno. La carne era llevada al palacio, el trigo se requisaba para hacer pan únicamente para las fiestas reales, y los habitantes de las aldeas tenían que hervir cortezas y raíces para subsistir. Los niños lloraban durante la noche y los ancianos, con resignación, rezaban para no despertarse al día siguiente. Había sido un tormento la creación de la estatua del rey. Los campesinos eran obligados a transportar grandes bloques de mármol desde las canteras, bajo el ardiente sol. Muchos caían agotados, y los capataces no vacilaban en golpear a cualquiera que se atreviera a parar. El piso estaba manchado de sudor y sangre, pero Alaric, al inspeccionar las obras, únicamente divisaba el reflejo de su ego en la piedra blanca que se erguía hacia el cielo. En el centro de la ciudad, Eldrin continuaba con su meticulosa recopilación de secretos. Una noche, en su pequeño escritorio, extendió varios rollos de papel que contenían decretos contradictorios y cuentas falsificadas. Allí estaba la evidencia de que el rey, además de ser cruel, era un traidor a las leyes que prometió proteger. Sabía que todavía no era el momento de actuar, pero cada palabra escrita con tinta negra era un ataque callado contra la corona. Liora había progresado en su propio sendero. Su farmacia ya no era únicamente un sitio para curarse,
sino también un punto secreto de reunión para aquellos que tenían el mismo anhelo de ver caer al tirano. No eran jefes ni guerreros, sino seres humanos ordinarios. Un aprendiz de herrero joven, una costurera y un panadero. Aunque nadie hablaba en voz alta, cada mirada y cada gesto eran suficientes para corroborar que todos esperaban el momento de la justicia. Ella, al mismo tiempo, estaba perfeccionando un veneno que era lento y tan invisible como la sombra, con la capacidad de romper el cuerpo de un rey. En la corte, el caballero Dorian desempeñaba su papel con sagacidad. Pretendía ser el leal consejero, el noble que estaba dispuesto a cumplir cada capricho. Sin embargo, en secreto seguía la decadencia del rey. Alaric estaba empezando a perder la razón en público. Interrumpía los encuentros con risas absurdas, profería insultos a los mismos nobles que lo mantenían y de vez en cuando conversaba con las paredes como si oyera voces que nadie más oía. Algunos lo atribuían a la embriaguez por el vino, mientras que otros pensaban que era un castigo de los dioses. Dorian era consciente de que estaba comenzando a ser frágil y reflexionaba acerca de cómo sacar provecho de ello. Los rumores aumentaban. Se afirmaba que el rey estaba maldito en los barrios de menor riqueza. En las montañas, los pastores se referían a augurios, aves que morían en pleno vuelo y lobos que aullaban a la luna sin hacer ruido. Todo se interpretaba como indicios de que el fin del tirano estaba próximo. Aunque la gente no levantaba armas, el anhelo de verlo caer se intensificaba con cada suspiro y cada palabra oculta. No obstante, Alaric todavía estaba convencido de que era invencible. Una noche, convocó un banquete y forzó a los campesinos a pasar frente a él para darle las gracias por su reinado. Se arrodillaron frente al trono con los rostros hundidos por el hambre, mientras él se reía de ellos entre risas. Desconocía que entre esos campesinos había un mensajero de Eldrin que registraba con atención cada detalle del palacio, cada guardia distraído, cada puerta entreabierta y cada debilidad que eventualmente sería utilizada para su ruina. Los hilos ya estaban entrelazados, aunque la trampa todavía no estaba lista. Como arañas en la penumbra, cada conspirador se movía en silencio, aguardando el instante en que el rey cayera sin darse cuenta en la trampa que había pasado por alto a lo largo de toda su vida. Y en tanto, las campanas de la catedral seguían sonando, no como un canto sagrado, sino como una lejana señal de que la justicia siempre llega, aunque tarde. Aurias recibió al invierno con una dureza típica. Los campos se cubrieron con nieve, las vías no eran practicables y los ríos se congelaron. Para la población fue un doble castigo. Los impuestos no dejaban de cobrarse y la comida escaseaba. Mientras el palacio resplandecía con antorchas, tapices y banquetes sin fin, muchos se quemaban los últimos muebles de madera para no congelarse. El rey Alaric, recluido en su mundo de lujos, mandó que se organizara un festival invernal en el cual todo el reino debía rendirle tributo. Ordenó que cada aldea mandara lo que quedaba de sus cosechas para embellecer la gran mesa del rey. Quien se opusiera sería acusado de traición. Por lo tanto, los mensajeros volvieron con barriles de vino, corderos famélicos y sacos de grano, mientras que la gente en los pueblos se caía por desnutrición. Eldrin utilizaba aquel desorden para fortalecer sus redes. Había reunido en secreto a un conjunto de aprendices y copistas que cumplían funciones administrativas en el palacio. Cada decisión del rey quedaba registrada y filtrada gracias a ellos. Un archivo oculto fue creciendo en silencio, lentamente. Documentos que no solo evidenciaban la locura del monarca, sino también su crueldad. Eldrin era consciente de que esos pergaminos constituirían la daga invisible que, cuando fuera el momento, perforaría el corazón del poder. Liora, en su botica, había logrado una mezcla tan delicada que no dejaba huellas. No era un veneno instantáneo, sino una sustancia que iba debilitando gradualmente el cuerpo y confundiendo la mente. Experimentó sus efectos en ratas, en perros vagabundos y finalmente en soldados que entraban a su tienda sin sospechar nada. Unas pocas gotas en el vino, una pizca de algo en la comida y el futuro del rey podría ser distinto para siempre. Mientras tanto, Sir Dorian hacía doble juego. En público continuaba alabando al rey, brindando por su gloria y prometiéndole fidelidad. Sin embargo, en privado se encontraba con Eldrin y otros insatisfechos de la corte. Sus juntas eran breves, discretas y casi mudas.
No conversaban acerca de batallas ni espadas, sino de detalles, tiempos y movimientos exactos. Conocían que un solo error podía representar el fin de sus vidas, pero también que la paciencia era su mejor arma. El rey empezaba a mostrar signos de debilidad. En plena cena, él permanecía mirando un punto en el aire con fijeza, como si oyera voces invisibles. Se reía solo, después gritaba sin razón y en algunos momentos golpeaba la mesa con ira hasta que rompía platos y copas. Algunos miembros de la corte comenzaron a murmurar que estaba perdiendo la razón, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Para Alaric todo era normal. Estaba convencido de que los dioses le hablaban en persona, ratificando su destino eterno. Durante el festival de invierno, ocurrió algo una noche que pasó casi desapercibido. El rey tomó una copa de vino y por un momento su rostro se volvió pálido. Tosió, pero lo encubrió inmediatamente con una risa. En aquella copa nadie sospechó que un camino irreversible se estaba iniciando. No fue lo suficientemente fuerte para hacer que cayera de inmediato, pero sí para señalar el comienzo de una caída lenta. Desde la multitud, Liora miraba en silencio. Su plan no consistía en matarlo de inmediato, sino en permitir que la incertidumbre, la enfermedad y el miedo lo consumieran lentamente. El pueblo continuaba soportando, aparentemente sometido en tanto. Sin embargo, la misma frase se repetía en cada taller, en cada taberna y en cada casa. El rey está enfermo, y su tiempo se le termina. Nadie alzaba armas, nadie vociferaba en la plaza, pero parecía que todo el reino se contenía la respiración a la espera de que el día en que la máscara del tirano se cayera por sí sola. El frío persistía, y los corredores del palacio ya no estaban llenos de risas. El rey Alaric tenía una tos constante, le temblaban las manos cuando levantaba la copa y sus ojos se extraviaban en sombras que los demás no podían ver. Para los sirvientes, era claro que algo lo estaba consumiendo con lentitud, pero los médicos de la corte no hallaban una explicación. Decían que se trataba de fatiga, que su majestad requería descanso. Sin embargo, en secreto temían ya que una enfermedad desconocida lo consumiera desde adentro. Eldrin utilizaba cada momento de debilidad auténtica para fortalecer su plan. En una tarde, mientras el rey dictaba órdenes con voz ronca, el escriba introdujo en los registros oficiales una versión modificada de un documento relevante. Mediante ese simple gesto estaba poniendo la primera piedra de un juicio futuro. Un decreto que, cuando llegara el momento, evidenciaría que el rey había engañado al pueblo. Era como inocular veneno en la memoria del reino. Un veneno que no eliminaba vidas sino prestigios. Liora continuaba alimentando la debilidad del rey desde su farmacia. Cada botella que mandaba al palacio, disimulada como un tratamiento para el insomnio o la tos, incluía una pequeña cantidad de su mezcla. No era suficiente para matar, pero sí para debilitar la mente. Alaric empezó a olvidar nombres, a repetir órdenes previamente dadas y a gritarle a sus consejeros con acusaciones sin fundamento de traición. La inestabilidad del rey fue notada por todo el palacio. Sir Dorian se comportó de una manera inusual. Siempre que el rey perdía la razón en público, él era el primero en ir a tranquilizarlo, simulando respeto y compasión. Se comportaba como el noble más fiel, obteniendo la confianza del tirano, al tiempo que en realidad estaba cavando un foso invisible bajo sus pies. Sus vínculos en la nobleza estaban ya fraccionados. Unos seguían apoyando al rey por temor, mientras que otros comenzaban a considerar a Dorian como un líder futuro con el poder de rescatarlos de la ruina. A pesar de que el pueblo continuaba sufriendo, percibía las transformaciones. Los rumores se propagaban sin restricciones, los soldados eran menos disciplinados y los recaudadores estaban más inseguros. El rey está loco, decían en las tabernas. El rey está maldito, susurraban en los campos. Los aldeanos, por primera vez en años, no hablaban de temor, sino de expectativa. La seguridad de que el poder absoluto del tirano se estaba debilitando los mantenía con vida en medio de la penuria. Alaric, durante una reunión, perdió el control frente a todos en una noche. Acusó a un ministro de tramar en su contra y mandó que lo ejecutaran de inmediato. Entre gritos de inocencia, el hombre fue sacado del salón y su cabeza cayó horas más tarde. Sin embargo, ese gesto no fue un ejercicio de poder, sino de desesperación. Los cortesanos, que eran testigos de su inestabilidad, comenzaron a cuestionarse cuánto tiempo más serían capaces de mantener a un rey cuya mente parecía devorarlo. Eldrin, Dorian y Liora, por su parte,
Se encontraron en secreto por primera vez. Se contaron lo que cada uno sabía en una habitación oscura, sin testigos. El escriba exhibió los documentos falsos, la boticaria describió cómo actuaban sus mezclas y el noble garantizó que contaba con varios señores que se apartarían del rey en su debido momento. No se referían a ejércitos ni a espadas. Su arma sería la incertidumbre, el tiempo y la fragilidad de Alaric. El plan dejó de ser solo un murmullo y se convirtió en una decisión. Y mientras la nieve continuaba cayendo en silencio afuera, el destino del rey se definía sin que él lo supiera. Cada tos, cada estremecimiento en sus manos, cada noche sin dormir constituía un paso adicional hacia el abismo. Sin embargo, él estaba convencido de que nada ni nadie podría quitarle la corona, encerrado todavía en su orgullo. Con el paso de las semanas, el rey Alaric dejó de ser la figura temida que había sido. Sus pasos eran inciertos, su mirada se movía por el palacio, como si buscara enemigos ocultos en cada esquina. Y su voz temblaba cuando daba consejos. Los médicos sostuvieron que se trataba de fatiga, pero todos estaban al tanto de que el monarca estaba siendo consumido por algo inexplicable. Lo que nadie supuso era que la enfermedad auténtica no residía en su cuerpo, sino en el entramado de engaños que lo envolvía. Eldrin continuaba incorporando elementos a su obra maestra. Cada sello era una contradicción meticulosamente construida. Cada decreto que se copiaba era una trampa. El escriba había conseguido que múltiples documentos oficiales se contradijeran entre ellos, de tal manera que el rey sería mostrado como un gobernante inepto, incoherente y responsable de su propia caída. Eldrin pronto demostraría que el poder del papel era más mortal que cualquier espada. Liora seguía desde las sombras, su paulatino trabajo de desgaste. Los soldados que consumían sus tónicos se tornaban más torpes y lentos y perdían la capacidad de mantener la disciplina. El rey mismo, quien cada noche tomaba pociones para dormir, se despertaba más cansado todavía con la mente nublada y el cuerpo debilitado. En ocasiones se despertaba a la mitad de la noche, recorría los pasillos murmurando oraciones confusas y acusaba a sus sirvientes de conspirar en su contra. Nadie podía parar su espiral paranoica. Por su parte, Sir Dorian fue el único consejero en quien Alaric depositó toda su confianza. El rey lo llamaba en cualquier momento, le solicitaba asesoramiento para temas insignificantes y hasta le hacía probar su comida antes de ingerirla. Dorian asentía con un gesto grave, pero por dentro sonreía. Cada favor y cada muestra de lealtad aparente eran en realidad un clavo adicional en el ataúd invisible del rey. La corte comenzó a verlo no como un súbdito, sino como el futuro arquitecto del reino. Los rumores ya no eran ocultados por la población. Afirmaban sin tapujos que el rey estaba loco y que los dioses lo habían dejado solo. Los recaudadores se topaban con más resistencia, no con espadas, sino con la indiferencia. La gente daba lo mínimo, simulaba obediencia, y cuando los soldados se iban, se reían entre ellos. El miedo ya no era del pueblo, sino que pertenecía al rey, quien vivía acosado por las sombras de su propia locura. Alaric, con los ojos encendidos de ira, se puso de pie una noche en medio de un banquete. Derramó el vino, golpeó la mesa y culpó a todos los que estaban allí de haberlo traicionado. Alzó la voz diciendo que veía serpientes debajo de las sillas y que los dioses lo prevenían de un complot. Varios cortesanos bajaron la mirada, mientras que otros apenas lograron contenerse de reír. El miedo dejó de existir en el salón por primera vez. El rey ya no era temido, sino que se burlaban de él. Y en un reino donde la risa reemplaza al miedo, el poder empieza a decaer. Alaric no lo entendía. Pensaba que todavía reinaba con firmeza, pero la verdad era que ya estaba preso de su propia locura. Cada decisión que tomaba era puesta en duda en silencio. Cada movimiento se observaba con una compasión fingida. El trono continuaba bajo su cuerpo. Sin embargo, el reino completo ya lo había excluido de su corazón. Eldrin, Liora y Dorian eran conscientes, aún ocultos, de que la red estaba terminada. Solo quedaba aguardar el instante en que el rey, por su cuenta, diera el último paso hacia su destrucción. Y todos lo preveían. Ese instante estaba muy próximo. La primavera llegó a Aurias, pero no le aportó ningún alivio al rey Alaric. Su trono, a pesar de estar aún intacto, ya no era un símbolo de poder, sino de soledad. Su cuerpo estaba frágil y su mente desorientada. Los banquetes eran ahora silenciosos. La locura que fulguraba en sus ojos asustaba a muchos de los cortesanos, quienes evitaban mirarlo a la cara.
Los niños ya no corrían a ocultarse en la calle cuando oían su nombre. Ahora lo gritaban en canciones burlescas, como si el tirano ya no fuera un monstruo y se hubiera vuelto un chiste. Eldrin seleccionó ese momento para asestar el golpe definitivo. Concentró todos los documentos alterados, así como los decretos que se contradecían y las pruebas de abusos, y distribuyó estos papeles en secreto entre nobles y clérigos. Una red secreta llevó la verdad a cada lugar del reino. El rey no solo era cruel, sino además un mentiroso que no podía gobernar. Los mismos que lo habían defendido empezaron a distanciarse de él, porque se dieron cuenta de que su imagen ya no inspiraba seguridad, sino vergüenza. La última odota fue añadida a su mezcla por Liora, que estaba en la sombra. Una noche, el rey tomó de su copa y, poco después, empezó a sudar frío por la frente. No se murió de inmediato, pero el veneno acabó por romper su cuerpo. Ya no sostenía la espada con sus manos y su voz apenas era un murmullo. El tirano que en un día sembró el temor en miles de personas se veía reducido a un hombre débil, prisionero de su propia fragilidad. Fiel a su rol, Sir Dorian fue el responsable de acompañarlo en su última aparición ante el público. El rey, para mostrar que todavía era fuerte, mandó dirigirse a la población desde el balcón del palacio. Pero cuando salió, los campesinos no se asustaron. Con mirada cansada pero decidida lo observaron en silencio. Nadie lanzó piedras, nadie gritó, nadie levantó armas. Esa indiferencia era peor que una rebelión. El pueblo ya había sentenciado al condenado con su silencio absoluto. Alaric intentó hablar, pero su voz se quebró. Balbuceó palabras sin sentido y esperó aplausos que nunca aparecieron. Sintió en aquel momento la carga de la soledad, más terrible que 1000 espadas enemigas. Se desmayó delante de todos porque le temblaron las rodillas. No se necesitó de sangre, ni de guerras, ni de golpes. Había sido derrotado por sí mismo, por la sagacidad de quienes lo rodeaban y por la justicia de un pueblo que aguardó con paciencia. En su lecho, cuando la vida se le iba, solicitó ver a Eldrin, Dorian y Liora. Los tres llegaron, cada uno con la tranquilidad de aquel que ha esperado mucho tiempo. El rey los observó con mirada apagada, entendiendo al fin la magnitud de la red que lo había apresado. No vociferó, no ofendió, no solicitó compasión, solo dejó escapar un largo suspiro y dijo sus últimas palabras con voz temblorosa. Pensé que el poder me hacía eterno, y ahora veo que fui esclavo de mi propia soberbia. Si un hombre escucha mi relato, que tenga presente lo siguiente: un trono sin justicia no es más que una silla de muerte. Con esas palabras, Alaric cerró sus ojos para no volver a abrirlos. El silencio que vino después no fue de luto, sino de liberación. Cuando el pueblo se enteró, no lloró, respiró hondo como si despertara de un mal sueño. El nombre de Alaric quedó en la memoria, no como un modelo de grandeza, sino como una advertencia perpetua. Aunque la injusticia puede persistir, siempre tiene un final. Y así concluyó el reinado del tirano. No con una revuelta sangrienta, sino mediante la espera paciente y astuta de aquellos que nunca levantaron espadas, pero que supieron esperar el momento apropiado para poner fin a la crueldad.